Y hablamos de economía, Martín Epstein. Sí, vamos a hablar un poco de lo que viene pasando en las últimas horas, sobre todo de lo que mencionamos al principio del programa, que es el cierre medio intempestivo de FATE. Pero antes de esto vamos a hablar de un intercambio que tuvo Luis Caputo en redes, muy sorprendido porque el mundo económico de la Argentina no está celebrando fuertemente la nueva ley de reforma laboral. Leamos lo primero, que es un tuit de Caputo de las últimas horas que dice... De hecho, sobre esto hablaba Bullrich en uno de los mensajes que veíamos antes. Dice, esto es casi lo más importante de la ley. Les bajamos las cargas patronales un 85% para los nuevos empleos y no se habla del tema. Ninguna cámara festeja, nada. No salgo de mi asombro. Está sorprendido, Caputo. Sí. No, desilusionado, está medio bajón. Caputo, que es un tipo que dice que sabe un montón de finanzas, no sé si sabe tanto, pero hay algo que Caputo no sabe, que es cómo funciona una economía real, ¿no? La famosa micro, ¿no? La idea de vamos a ordenar la macro, total, después la micro se acomoda sola. Bueno, salieron de El Economista, montándose sobre este asombro de Caputo, explicarle a Caputo qué es lo que está pasando. Entonces tenemos ahí una nota del Economista que dice: el asombro de Caputo cuando bajar costos no alcanza y el ministro descubre que las empresas necesitan clientes. Claro, lo que Caputo no termina de entender es que para que haya contrataciones, las empresas tienen que tener demanda de consumidores. Si los consumidores no demandan, vos no vas a contratar gente, ¿no? Porque digo, está muy lindo. Siempre el empleador prefiere pagar menos costos, siempre el empleador prefiere ahorrarse plata. Es más, si le regalan la indemnización, felices, no te van a decir que no. Ahora, si no hay consumo, vos no vas a contratar porque las condiciones de contratación son buenas, ¿sí? Hay una cuestión casi de sentido común que el ministro de Economía, el mejor ministro del mundo, de la historia humana universal, como dice el presidente, parece no darse cuenta. ¿Y por qué traigo esto? Porque casi como si hubiese sido una especie de efecto esperado de este intercambio entre el ministro de Economía y el economista que analiza esto, FATE anuncia, pasado el feriado de 4 días, el cierre definitivo de su fábrica, despidiendo a 920 empleados. Un dato que, como decíamos hace un rato, debería ser preocupante. ¿Por qué? Porque en un escenario de 2 años continuados de deterioro de las condiciones económicas y cierre de empresas, que cierre una gran empresa, lo que muestra es el deterioro mucho más significativo del entramado económico. Que una pyme no se pueda bancar 6 meses de ir a pérdida es entendible. Si una pequeña y mediana empresa que tiene que ir haciendo cálculos constantemente, encima con costos financieros que vienen creciendo, uno dice, bueno, está bien, es esperable que en un proceso recesivo las pequeñas y medianas se caigan. Ahora, cuando vos llegas a un escenario en el cual te aparece FATE diciendo voy a cerrar, aparece la anónima diciendo estoy entrando en tensión económica porque tengo mucha cesación de pagos, porque básicamente no cumplen hay mucha morosidad. ¿El resultado cuál es? Bueno, TN Platex, que es la de Caragocián, que es la mayor hilado textil de la Argentina. Y aparte algo interesante, no son sectores aislados que vos decís, bueno, estamos haciendo un reordenamiento económico y hay ciertos sectores que, bueno, van a quedar fuera. Los textiles, por ejemplo. Si alguien podría decir, bueno, mira, la industria textil es una industria que no es rentable en nuestro país, entonces abrimos las importaciones, lluvia de importados y entonces los textiles que se jodan. Pero lo que te está pasando es que tenés problemas de sostén financiero en empresas alimenticias, problemas de sostén financiero en empresas dedicadas a los neumáticos, automotrices que dejan de fabricar y empiezan a importar automóviles porque es más rentable, y le agregás a eso la dinámica en el sector textil. No hay sector que se salve salvo el sector petrolero. Es el único sector que zafa. Te sumo, ahora está confirmado, el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Walter Correa, confirmó que al mediodía el ministerio bonaerense va a convocar a una audiencia con los empresarios de FATE, con los trabajadores del sector, después de esta noticia que estás comentando vos. Ya está en el lugar Sergio Sánchez, que es coordinador de la región 3 del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que está actuando de oficio y ultimando los detalles para concretar esta reunión entre empresarios y trabajadores, coordinada obviamente por el Ministerio de Trabajo. Agrego a esto que FATE es una empresa que no solo tiene décadas de desarrollo en la historia argentina, digo, es una de esas empresas que uno las tiene con un recuerdo casi cultural, ¿sí? Para quienes tenemos algunos años, las camisetas de River y Boca solían tener el auspicio de FATE ya en la década de 80-90. A mí me crió FATE, mi papá trabajó 27 años ahí y yo
Fate era mi padre, no sé claro, cómo decirlo, era parte de mi casa. Era tu hogar. Sí, empresa totalmente. argentina. Fui a la fábrica de San Fernando varias veces. Es fábrica argentina, como tantas otras, y hay un montón de marcas, fábricas, empresas que están dentro del acervo cultural de nuestra historia. Entonces, pensar que se te caiga Fate es un hueco importante en nuestra historia. ¿Quiénes son los dueños de Fate? Bueno, Javier Madenes Quintanilla, que es una de las probablemente familias más ricas de la Argentina. Según las cuentas que podemos hacer, está entre las 20 más ricas de la Argentina a partir de la revista Forbes, y que tiene como uno de sus núcleos de producción la producción de neumáticos. No solamente, ¿sí? Porque también tiene una ramificación muy importante en lo que tiene que ver con acero, ¿sí? ¿Por qué Madenes Quintanilla llega a la decisión de cerrar Fate? Y acá viene la gran pregunta. Aluar, claro, tiene Aluar, tiene inversiones en hidroeléctricas para poder sostener el funcionamiento de Aluar. Digo, es una familia que creció paradójicamente muy fuerte. ¿Durante qué periodo? En el periodo en el cual se generaban condiciones desde el Estado, subsidios, subvenciones, condiciones favorables. ¿Para qué? Para la gran burguesía nacional. Sí, control de importación. Exactamente, restricciones a las importaciones o posiciones de resoluciones antidumping para evitar que te venga alguno de afuera y te rompa el mercado. Bueno, todo lo que este gobierno está destruyendo, bueno, es lo que le permitió a Madenes Quintanilla hacer esta gran fortuna que amasó. Hay una cosa que decía, es importante en este contexto, no es que Madenes Quintanilla no tiene recursos para poder sostener Fate, hay una decisión estratégica, claro. ¿Sí? Porque alguien puede decir, pero ¿por qué no agarra guita de Aluar o de otras inversiones que tenga y sostiene? Bueno, lo decide hacer, ¿por qué? Porque entiende que el contexto entre la caída de ventas más la entrada de importados hace que el negocio sea imposible de remontar, que sea insostenible desde lo económico. Fate es, además, decía, una empresa que muestra un derrotero muy marcado en términos de deterioro del entramado productivo en la Argentina desde hace 2 años. Tenemos ahí una placa que ya la habíamos compartido, pero la recuperé como para poder verlo. Este es el dato crudo de la caída de empresas en la Argentina de la gestión Milei, toda de este gobierno, ¿sí? Nadie puede decir, no, porque hace 20 años que no se fabrica. No. Vamos a hablar de los últimos 2 años. En los últimos 2 años se perdieron 22.000 empresas en nuestro país. Cerraron en el saldo, y siempre lo aclaro. No es que alguien va a decir, por ahí crecieron por otro lado. No contás las que abrieron. Entre las que abrieron y las que cerraron, este es el saldo. El saldo son 22.000 abajo al mes de noviembre del año pasado. O sea, obviamente no está incluida todavía Fate acá. Pero hay algo más interesante o más importante a destacar, que hay rubros, hay sectores del entramado productivo de nuestro país que son más golpeados por esta política económica. Salió el dato hace unos días de uso de capacidad instalada de la industria, lo habíamos traído. Veamos lo que pasa cuando vemos el dato de abajo de todo. Ahora vamos a ir corriendo, vamos a llegar hasta abajo de todo. El uso de capacidad instalada en productos de caucho bajó al 33%. Si lo vemos ahí abajo, 33,4%, la parte de abajo. Sí. Es uno de los sectores de la industria argentina con menor funcionamiento. ¿Por qué? Por demanda interna. O sea, la razón por la cual se produce menos cantidad de neumáticos en la Argentina es, primero, porque bajó la demanda, y segundo, porque la demanda que se sostiene, el que sigue comprando neumáticos, compra neumáticos importados. Entonces, ¿qué es lo que hace Madenes Quintanilla? Cierra Fate. Digo, no es una cuestión demasiado sorpresiva, inesperada, es un horror. Ahora, es completamente consistente con el programa económico que están llevando adelante Caputo y Milei desde que asumieron. Por eso es que, lejos de asustarse, de preocuparse, de sorprenderse, Caputo tendría que entender que no se generan puestos de trabajo cambiando normativa laboral, sino reactivando el mercado interno. Esperemos que alguien se dé cuenta ahí en el Congreso de la Nación, donde hoy se va a empezar a discutir en la Cámara de Diputados la reforma laboral. 11 de la mañana, 30 minutos, nos quedan más. Portate bien hasta las 12. 107.3 Re.